Listo. Hoy vamos a iniciar el capítulo 3 del curso, ¿verdad? Que es geometría vectorial. En algunos textos se le llama geometría analítica. Vamos a ver que hay un poquito ahí de análisis, no mucho. Y la idea básica de este capítulo es darle una interpretación geométrica a los objetos que hemos estado estudiando, ¿verdad? Que son básicamente las matrices. Entonces, bueno, no todas, a ciertas matrices. Entonces, las matrices son un objeto que lo podemos llamar algebraico, ¿verdad? Lo podemos sumar, podemos restar, podemos duplicar el tamaño, partirlo a la mitad, ¿verdad? Todas esas operaciones que ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Multiplicar matrices. Entonces, son un objeto cuya naturaleza es una naturaleza algebraica. Sin embargo, ciertos tipos de matrices, que usualmente se le llaman vectores, pues tienen una naturaleza particular que nos permiten también dibujarlos. Entonces, cuando tenemos un dibujo, pues tenemos ciertas otras propiedades que queremos explotar. Entonces, usualmente a este tipo de objeto también se le llama un objeto geométrico. Y aquí cuando digo geométrico, pues me refiero a literalmente el tipo de cosas que uno pues ha estudiado cuando lleva un curso de geometría en el colegio, ¿verdad? Estamos pensando en triángulos, rectángulos, paralelogramos, ángulos, distancias, todo ese tipo de cosas son una noción geométrica, ¿verdad? Tenemos inclusive una noción visual de estos conceptos. Entonces, en este capítulo vamos a explotar ese otro atributo que tienen cierto tipo de matrices para darles ese sabor o esas propiedades geométricas. Y una vez que tengamos esa geometría, pues podemos hacer cosas interesantes, ¿verdad? Como hablar de triángulos, rectángulos, escalenos, isósceles, todo ese tipo de cosas que uno usualmente estudia en un curso de geometría, ¿verdad? Cuando vemos semejanza de triángulos, trigonometría, todo ese tipo de cosas, pues están muy relacionados a lo que vamos a hacer. Entonces, hoy, bueno, voy a compartirles la pizarra. Hoy voy a utilizar otro tipo de pizarra por el simple hecho de que tiene cuadrícula y como quiero dibujar cosas, pues así tengo un poquito menos eh, la puedo hacer como rectas más rectas y líneas más rectas. Ok, entonces vamos a comenzar con este capítulo 3, no me equivoco, ¿verdad? ¿Sí está viendo la pizarra? Sí, profe. Ok, entonces este capítulo 3, como les comenté en la introducción, es sobre geometría vectorial. Aquí de nuevo la palabra vector o la palabra vectorial es un concepto bastante importante en la matemática y básicamente lo que las propiedades que vamos a ver más adelante de los espacios vectoriales son propiedades que generalizan las ideas básicas de la suma, de la resta y de la multiplicación por constantes. Entonces, geometría vectorial, en general, ¿verdad? Uno puede hablar sobre geometría vectorial en cualquier dimensión, pero de nuevo, como queremos darle a esto un sabor geométrico y poder hacer dibujos, nos vamos a restringir, al menos en el principio, a geometría vectorial en R2 y R3, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque en estos espacios, en estos conjuntos, podemos hacer dibujos. Y eso refuerza el hecho de que estemos hablando de objetos geométricos y no de objetos meramente algebraicos. Podemos hacer dibujos. En dimensión más alta, las ideas son, bueno, vamos a ver que las ideas básicamente son la misma, pero tenemos la desventaja de que ya no podemos hacer dibujos, ¿verdad? Nosotros, como seres tridimensionales que somos, que vivimos en un universo tridimensional, pues no podemos hacer dibujos cuatrodimensionales o superiores, ¿verdad? Inclusive ya con tres dimensionales hacemos un esfuerzo de dibujarlos en una hoja de papel, ¿verdad? En un plano, ¿verdad? En una superficie que únicamente tiene alto y altura, ¿cómo es? Largo y ancho, ¿verdad? Arriba hay dos dimensiones y logramos, ¿verdad? Con perspectiva hacer dibujos tridimensionales. Pero eso ya tiene más que ver con una interpretación casi que, ¿verdad? Que en el cerebro de observar una cosa que está dibujada en una hoja
e interpretarla como algo que tiene tres dimensiones. Entonces, no podemos hacer dibujos de un espacio de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, pero los conceptos, las ideas geométricas, las podemos abstraer del caso que sí entendemos, ¿verdad? Que son el espacio de 2 dimensiones y de 3 dimensiones. Ok, está bien, esa es la idea, es lo que queremos hacer este par de clases, darle un sabor geométrico a objetos que conocemos, pero que ahora los vamos a dibujar, los vamos a ver. Okay. Entonces, primero que todo, quisiera definir qué entendemos por Rn, ¿verdad? En particular R2 y R3. ¿Verdad? Rn en general lo podemos entender, aquí voy a ser un poco riguroso, voy a decir que es igual. Voy a decir que es igual a el conjunto de las matrices de cierto tamaño. Entonces van a ser matrices fila o columna. Aquí realmente lo importante no es cómo usted los escribe hacia acostados o parados, sino cuántos números está escribiendo, ¿verdad? Entonces son las matrices filas o columnas, usted escoge cómo los escribe, ¿verdad? De longitud n. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar del espacio R2 o el espacio R3, a lo que nos referimos es a las matrices fila o columna, se escogen, de longitud 2 o 3, ¿verdad? Entonces, en el fondo, cuando usted habla de una matriz fila o columna, pues, dado que los números, no importa cómo los acomodó, sino cuántos son, usualmente esto simplemente se denota como una lista de n números reales. Es decir, no importa si están puestos como fila, puestos como columna, lo que les importa son los números que aparecen en la lista, en el orden en que aparecen, ¿verdad? El primero de primero, el segundo de segundo, el tercero de tercero. Entonces, Rn realmente es el conjunto de todas las listas de n números reales. En particular, ¿verdad? El conjunto R2, ¿qué sería el conjunto R2? Serían el conjunto de todas las listas de 2 elementos. Entonces, para no estar discutiendo si los ponemos de pie, si los ponemos acostados, simplemente escribimos cuáles son los 2 elementos de esa lista, el primero y el segundo, A como B, donde el A y el B son números reales. Entonces, el conjunto de R2 no es otra cosa que pares de números, parejas de números, ¿verdad? Entonces, no importa si usted piensa esa pareja como una fila, como una columna, lo que le importa es que quiénes son los números de esa lista. Similarmente, ¿verdad? El conjunto que uno denota como R3 lo puede representar, lo puede escribir como el conjunto de todas las tripletas ahora, ¿verdad? De nuevo, no importa si esa tripleta de números usted los escribió sentada o, digamos, acostada o de pie. Si es una columna, es una fila. Lo que me interesa es únicamente cuáles son esos 3 números. ¿Verdad? El primero es A, el segundo es B y el tercero es C, ¿verdad? Entonces, donde estos 3 números son números reales. Entonces, esos son los objetos que queremos estudiar, ¿verdad? En general, uno puede extender todas las ideas geométricas que vamos a estudiar, como distancia, ángulos, todas las nociones geométricas, las puede extender al conjunto de lo que uno llamaría n tuplas, ¿verdad? N tuplas de números reales. Una lista de n elementos. Pero, de nuevo, para poder hacer dibujos, nos vamos a centrar en estos 2 objetos, R2 y R3. Inclusive ya desde, no sé, el colegio o los primeros años de la universidad, uno a estos conjuntos le da un nombre geométrico. Cuando ustedes leen o escuchan R2, inmediatamente, vamos, no sé si me equivoco, pero ¿cómo le llaman ustedes a este conjunto? X y Y. Bueno, X y Y. Aquí tal vez, aquí el nombre que usted le ponga, el nombre que usted le ponga a las variables, pues es lo de menos, ¿verdad? Usted lo que quiere es considerar todas las parejas, ¿verdad? Entonces, si usted la pareja le llamó X, entonces aquí sería un X y aquí sería un Y. Eso es lo de menos. A lo que me refería, que bueno, tal vez les voy a soplar la respuesta, porque no sé si la pregunta es la correcta, es que uno usualmente a este conjunto
le llama el plano real. ¿No es cierto? O me equivoco. No sé, tal vez me equivoco, no sé. Uno al conjunto de todas las parejas de números reales no le llama, o tal vez sí, pero R2, un nombre más usual y que le cae muy bien a este conjunto es el nombre de el plano real. Es decir, que uno desde temprana edad, no sé, pensando en el colegio, uno representa los puntos o los elementos de este conjunto como puntos en el plano, ¿verdad? Entonces, uno, para esto quería voy a hacer una, uno usualmente cuando lee ¿verdad? O piensa en R2, uno lo que piensa es en un dibujo como este, ¿verdad? En donde, ¿verdad? Cada uno de estos ejes son los números reales. O sea, R1, tal vez no lo dije, que R1, ¿qué es R1? Dice, R1 serían únicamente listas de un número real. O sea, una lista de solamente un número real, sus elementos son los números reales. Entonces, R1, de hecho, uno lo interpreta desde un punto de vista geométrico como una recta, ¿verdad? Aquí está aquí digamos, pongo el 0, aquí pongo el 1, aquí pongo el 2, el 3, por aquí está el 3. Aquí está pi, ¿verdad? Aquí el 4, el 5. Entonces, uno usualmente, R1 es un objeto, de hecho, todavía más conocido, que también tiene un sabor geométrico, ¿verdad? Como elementos dibujados sobre una recta, la recta real, ¿verdad? Es como le llamaría uno aquí, recta, la recta real. Así es como uno llama usualmente a este dibujo que acaba de hacer de los números reales. Entonces, R2, uno lo piensa como dos ejes, donde cada uno de estos ejes es la recta real. Entonces, los elementos, ¿cuáles son los elementos de R2? Son parejas de números. Entonces, ¿cómo uno representa visualmente una pareja de números? Si yo quiero considerar la pareja A, B que pertenece al plano real a R2, uno visualiza ese elemento diciendo, bueno, el primer número es un número real. Entonces, voy a dibujar este número real en este recta real. Entonces, digamos que por aquí está A, ¿verdad? Este número que forma parte de el primer elemento de esa pareja es un número real. Entonces, lo dibujo como uno usualmente dibujaría un número real de acuerdo a su posición, ¿verdad? A su posición en la recta real, en R1. Y la segunda posición de esta lista, de esta matriz, de esta columna, de esta fila, no importa cómo lo escriba, también es un número real. Solo que ahora lo voy a dibujar en la segunda copia, en la segunda recta real que yo dibujé. Es decir, que por aquí voy a poner dibujar, ¿verdad? El número B, ¿verdad? De nuevo, ¿cómo lo dibujaría uno usualmente en su posición en R1, ¿verdad? En la recta real. Entonces, ¿cómo representamos visualmente la pareja A, B, ¿verdad? Los dos números juntos? Bueno, lo que hacemos es que lo pensamos como un punto aquí en el plano, ¿verdad? Entonces, a este punto le podemos llamar o lo podemos representar mediante la pareja A, B. La primera de sus números de esa lista lo dibujamos en una y siempre en la horizontal. En la horizontal, y la segunda posición, el segundo número de esa lista, lo dibujamos en la segunda copia, que la dibujamos de forma vertical, copia de los números reales. Entonces, visualmente, los elementos de R2 los puedo dibujar en un mapa, ¿verdad? Pensemos en un mapa como un plano, ¿verdad? Como una hoja de papel que tiene sus direcciones, ¿verdad? Este, oeste, norte, sur, sus coordenadas. Entonces, los elementos de este conjunto, las que forman, ¿verdad? Están conformadas por listas de dos elementos, los puedo representar en un plano, en una hoja de papel, en un mapa, ¿verdad? Usualmente, de hecho, basados en esa analogía de mapas, ¿verdad? Usualmente a los elementos de un elemento de R2 no se les llama como usualmente le llamaríamos en matrices le llamamos entradas, ¿verdad? A las celdas de la matriz le llamamos, o a los números que están en las celdas, le llamamos entradas. Cuando estamos trabajando sobre R2 o R3, a los elementos de la lista usualmente se les llama
coordenadas, ¿verdad? Y esto está íntimamente relacionado, ¿verdad?, con la idea de que el plano es un mapa, ¿verdad? Si usted quiere llegar a este punto en el mapa, entonces usted lo que ocupa saber es cuántas unidades, cuántas cuadras, pensemos en esta cuadrícula como un mapa, entonces cuántas cuadras tengo que caminar hacia el este y cuántas cuadras tengo que caminar hacia el norte, ¿verdad? Pensemos que este es nuestro, que es el norte y aquí está el este. Entonces yo quiero saber cuál es la dirección desde este punto del origen, este sería el punto que tiene como dirección, como coordenadas 0, 0, ¿verdad? Aquí fue donde yo decido que voy a intersecar estos ejes reales. Entonces, yo quiero llegar a este punto y cada una de estas cuadrículas tiene una longitud de una cuadra, ¿verdad? Una longitud de 1. ¿Cuántas cuadras tengo que caminar para llegar a este punto en la dirección este, en la dirección horizontal? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si no me equivoco. Es decir, que la coordenada en la dirección este, bueno, en la dirección horizontal, son 10 cuadras, Para subir, entonces, para llegar, tengo que subir ahora en la dirección norte. ¿Cuántas cuadras tengo que subir? De acuerdo a este cuadrícula, tengo que subir 1, 2, 3, 4, 5 unidades, 5 cuadras hacia el norte. Es decir, que este punto en el plano, este punto en R2, tiene como coordenadas, como direcciones que me ubican el punto en el plano, 10,5. Esa pareja de números caracteriza este punto en el plano. Entonces, ¿verdad? Esa es la razón de que le llamemos coordenadas. Es como la dirección en un mapa. Pensemos en un mapa, ¿verdad? Ahora todo el mundo usa Waze y esas cosas, pero antes existían los mapas y los puntos cardinales ya no existen, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo no sabe ni dónde queda el norte. Pero antes, ¿verdad? Cuando no existían los teléfonos celulares, existían los puntos cardinales. Y si usted quería ir a un lugar, le decían, bueno, 100 metros al norte y 40, no sé, 300 metros al este. Y esas son las coordenadas de ese punto respecto de un marco de referencia, ¿verdad? Del parque, de la iglesia, de la escuela, ¿verdad? Usted le decían, camine 10 cuadras para acá y 5 cuadras para allá, y eso le ubica de forma única un punto en el plano, en el mapa, ¿verdad? Entonces, el lenguaje inclusive que utilizamos para anotar muchos de los conceptos en R2 y en R3 están inspirados en conceptos meramente geométricos, casi que geográficos o cartográficos, ¿verdad? Como lo son las coordenadas de un punto, ¿verdad? La latitud y la longitud. ¿Ok? Entonces, todas las matrices, digamos, fila o columna de longitud 2, yo las puedo pensar como un punto en un mapa, como un punto en el plano, ¿verdad? Entonces, todos los elementos de R2 se pueden representar gráficamente como un objeto en el plano. Entonces, voy a escribir eso, ¿verdad? Los elementos de R2 se pueden visualizar como puntos en un plano, en un mapa, ¿verdad? En una hoja de papel, ¿verdad? Mapa. ¿Okay? Y esa es la idea que queremos explotar, ¿verdad? Ya no voy a tener solamente la información algebraica, sino que ahora puedo dar ciertos conceptos meramente geométricos a la hora de dibujarlos, ¿verdad? Ya hay una noción, por ejemplo, de la distancia de un punto, ¿verdad? De una dirección. Pensemos en, si usted quiere llegar a este punto, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia en línea recta? ¿Cuál es el ángulo que forma esta dirección con el eje de coordenadas horizontal? Todo este tipo de cosas que son meramente geométricas, las podemos entonces dárselas, incorporarlas al estudio algebraico de las matrices de longitud 2, por ejemplo. De hecho, lo mismo podemos hacer para longitud 3, ¿verdad? Si tenemos en R3, ¿cómo le llaman ustedes usualmente a R3? Bueno, de hecho, ¿cómo le llaman a R3? XYZ. Bueno, sí, de nuevo, XYZ, pero me refería,
me refería a, correr esto un poquito, a R1, ¿verdad? R1 le dice uno, usualmente, ¿verdad? Porque le dice recta real, ¿verdad? Porque es usted cuando usted dibuja los números reales, los dibuja en una recta, geométricamente. Usted los piensa como una recta. R2, acabamos de decir, ¿verdad? Que la noción geométrica o la forma en que uno visualiza los pares de puntos, ¿verdad? Con coordenadas reales, le llama el plano real. Entonces, R3, ¿cuál sería el nombre geométrico que debería recibir, verdad? Un plano cúbico. Bueno, ahí no está mal, solo que mezclaste dos cosas juntas, ¿verdad? Plano, ya dijimos que era como dimensión 2, y cúbico ya es como pensando en dimensión 3, entonces como que mezclaste las dos cosas. Tridimensional. Sí, ¿verdad? Algo tridimensional. Entonces, aquí yo no sé, aquí lo voy a llamar el espacio, ¿verdad? Tal vez pensando en el espacio exterior, no sé. ¿Verdad? El espacio real. Tal vez, no sé si es una mala escogencia no sé si es una mala escogencia de palabra, pero lo que yo digo, ¿verdad? Pensando como en todo, ¿verdad? No solamente dos dimensional, sino, no sé si el espacio es una buena palabra. Así lo pienso yo, ¿verdad? Pero espacio aquí me refiero, ¿verdad? A tres dimensiones, ¿verdad? Tres dimensional. Y de hecho, ¿verdad? Cuando queremos extender estas ideas a 4, 5, 6, pues realmente no tenemos una noción geométrica, entonces usualmente uno simplemente dice a Rn, lo llama el espacio n dimensional, ¿verdad? Ya ahí se nos acaba la imaginación, se nos acaban los análogos geométricos, entonces simplemente le decimos el espacio de dimensión n. Es una buena forma de no tener que pensar mucho en el tamaño, ¿verdad? Una analogía geométrica. Pero bueno, en el caso del plano, pues estamos de acuerdo, todo el mundo entiende que R2 es un plano, R3, ¿verdad? Es el espacio, ¿verdad? Pensemos, tenemos ancho, largo y profundidad, así lo pienso yo, ¿verdad? Entonces, uno también en R3 también lo puede dibujar en un plano, en dos dimensiones, ¿verdad? Pero ocupamos como perspectiva, ¿verdad? Entonces, uno lo que usualmente hace cuando quiere dibujar el R3, y lo tiene que dibujar, no hay de otra, lo tiene que dibujar en una hoja de papel, ¿cómo más lo va a dibujar? Y lo que hace entonces es como poner aquí una recta diagonal, ¿verdad? Y entonces aquí usted ocupa visualizar una cosa tridimensional en dos dimensiones, ¿verdad? Es lo que usted hace cuando usted dibuja un cubo, ¿verdad? Usted dibuja un cubo y a pesar de que el cubo está en el papel, usted lo visualiza como una cosa que tiene profundidad, digamos, largo, ancho y profundidad. Entonces, ¿verdad? Aquí pensemos en, no sé, igual, ¿verdad? Como digamos, no sé, tal vez norte, y una tercera dirección que le dice que, vamos, arriba, ¿verdad? Arriba, abajo. Entonces, los puntos de R3 también los puedo visualizar en un tipo de cuadrícula. Ese es el punto. Imagínense que esto es como la esquina de su cuarto, ¿verdad? Que usted está, o la esquina del techo, no sé. Eso es una cosa donde se juntan tres planos, ¿verdad? La pared, la otra pared y el techo. Eso forma como una esquina. Y esto es lo que estoy tratando de dibujar yo en este punto, ¿verdad? Entonces, un punto en R3 también lo podemos visualizar como una dirección en el espacio. Entonces, a usted le dicen, camine 3 unidades hacia el norte. Luego doble y camine 4 unidades hacia el este. Entonces, ya llegó a la puerta de este edificio. Esta es una dirección. Y ahora suba al quinto piso. Entonces, usted sube 5 pisos y llega a un punto en el espacio, ¿no? Usted caminó hacia el este, luego caminó hacia el norte y luego subió. Entonces usted está ubicado en un punto que ya no está en el plano. Note que lo que está aquí acostado como el piso es una copia, ¿verdad? De R2. Lo que está aquí, lo que está en el piso es como un plano, es R2. Es lo que hicimos antes. Solo que ahora le estoy añadiendo una nueva dimensión, que es camine en la calle, camine en el plano, y ahora suba o baja, ¿verdad? Podemos ir al sótano de un edificio. Entonces, esto me da una forma de representar visualmente, ¿verdad? Gráficamente, los objetos
los elementos de R3. Solo aquí este dibujo me quedó bien feo, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí. 1, 2, 3. El punto creo que lo tuve que puso como aquí, como por aquí, ¿verdad? Voy a borrar. Este dibujo no corresponde a la realidad que escribí, ¿verdad? Voy a borrar este punto. Entonces, si usted camina, como hicimos en este caso, 3 unidades, 3 cuadras hacia el norte, luego camina 1, 2, 3, 4 unidades hacia el este, y ahí sube el 5º piso del edificio que se encontró, va a llegar a un punto en el espacio, ¿verdad? Usted ya no va a estar en la calle, ya no va a estar a nivel del piso, ¿verdad? Ya no va a estar en R2, ya va a estar afuera del plano, ¿verdad? Entonces, a esto le llamamos, ¿verdad? El espacio real, o ¿verdad? El espacio tridimensional, ¿verdad? R3. Entonces, note que los puntos de R3, los elementos de R3, los podemos pensar como puntos en el espacio. Y de nuevo, una vez que lo dibujamos, también tienen sentido ideas geométricas. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia en línea recta de ese punto a el lugar donde usted empezó? ¿Verdad? Lo que uno sería el origen, ¿verdad? 0, 0, 0, ¿verdad? Si usted no se mueve en ninguna dirección y no sube para ningún lado, y se queda en el mismo lugar, se queda en el origen. A ese punto se llama el origen, ¿verdad? Ok. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Aquí lo que quiero tal vez motivar un poco es esta noción de que objetos algebraicos que podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar por una constante, ¿verdad? Todas esas propiedades algebraicas que teníamos en el conjunto de matrices, ahora los podemos dibujar y entonces ya nacen automáticamente algunos conceptos geométricos. En particular, la noción de distancia y la noción de ángulos. ¿Está bien? Entonces, empecemos tal vez empecemos, porque algo que yo quiero hacer, que estoy haciendo, que dije que iba a hacer, es a un conjunto que tenemos una estructura algebraica, darle propiedades geométricas, ¿verdad? Visualizarlo como objetos en un plano, en el espacio. Sin embargo, ya yo tenía una estructura algebraica. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es relacionar la estructura algebraica que ya teníamos. Yo ya sabía cómo sumar matrices. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es darle una interpretación visual, ¿verdad? Un lugar geométrico a esos objetos, pero también los puedo sumar. Antes los puedo sumar, ¿por qué no los voy a poder sumar ahora? Entonces, relacionar esa estructura algebraica con esta nueva estructura, geométrica. Es decir, ¿cómo se visualiza, por ejemplo, la suma? ¿Verdad? Yo antes podía sumar matrices, ahora lo puedo hacer, pues ahora también puedo dibujar la suma. Entonces, ¿cómo se visualiza esa suma? Entonces, veamos rápidamente cómo se visualiza desde el punto de vista geométrico la suma de matrices. Voy a dejar de decir matrices. Hace unos días alguien me preguntó, ¿verdad? Que en el libro de texto, cuando trabajamos con matrices fila o matrices columna, usualmente se le llama vectores. Y eso es una buena escogencia del nombre, ya vamos a ver más adelante por qué cuando estudiamos espacios vectoriales. Pero entonces, usualmente, en vez de decir una matriz fila, una matriz columna, simplemente decimos un vector. Es como un sinónimo en el caso de que tengamos una lista, no una tabla. Entonces, usualmente tal vez voy a ir incorporando esa terminología y decir simplemente un vector de R2, un vector de R3, ya entendemos que es una lista de 2 elementos, una lista de 3. Entonces, lo que quiero ver es cómo se relaciona la suma de vectores de forma geométrica, cómo se visualiza la suma, la resta, ¿verdad? El elemento neutro, ¿verdad? Entonces, de hecho, tal vez aprovechemos, ¿verdad? El elemento neutro uno lo ubica en el lugar en que usted decidió poner la intersección de esos ejes reales, ¿verdad? De nuevo, esta recta es una copia de los números reales y esta otra recta también es una copia de los números reales. Entonces, en el lugar en donde usted decide que se van a intersecar, ahí coloca el elemento 0,0.
Y, ¿verdad? Recordemos que el elemento 0,0 es el neutro de la operación de suma que conocemos desde el punto de vista algebraico. Entonces, el neutro de la suma se ubica en lo que uno llama el origen, ¿verdad? Entonces, ahora, en vez de llamarlo el neutro de la suma, pues la noción geométrica es llamarlo el origen. Vamos a ver por qué. Bueno, inclusive ya lo vimos con el caso de las direcciones, ¿verdad? En un mapa. Usted cuando tiene una dirección en un mapa, usted tiene que decir, camine 100 metros al norte y 300 al sur, a partir de la iglesia, de la casa suya, de la universidad, de un marco de referencia. Entonces, el elemento neutro nos va a servir como un origen. Todas las direcciones que usted va a dar, las va a dar desde el mismo punto. Entonces, ¿verdad? Usted va a decir, camine tantas cuadras hacia el este y tantas hacia el norte, a partir siempre del mismo lugar de marco de referencia. Entonces, el origen, digamos, la pareja en R2 0,0 se le llama el origen, ¿verdad? Es el elemento que al sumárselo con un elemento cualquiera, pues no cambia sus coordenadas, no cambia su dirección. Okay, entonces, supongamos que yo tengo un punto, un elemento de R2. Eso quiere decir que tengo una pareja de números. Entonces, si esta pareja de números yo la llamo A, B, pues ya dijimos que eso visualmente corresponde a colocar en el eje horizontal la primer coordenada y en el eje vertical la segunda coordenada, ¿verdad? La segunda parte de esa dirección. Ok, entonces si yo ahora quiero sumar, tal vez en otro color, si yo quiero sumar otro punto, vamos a este que está acá, si yo quiero sumar otro punto, a este punto ¿cómo le llamamos? A este punto voy a llamarle C, D. Entonces, C, D, entonces ahora esta distancia horizontal hasta este punto sería el C, y esta coordenada, ahora esta altura vertical sería D. Entonces, si yo quiero sumar, tal vez démosle un nombre, voy a llamar esto el punto, es cuando hablamos de elementos de R2, usualmente es también usual llamarles puntos, porque visualmente lo estoy representando así, ¿verdad? Como un punto en el espacio. Entonces, si yo quiero sumar P más Q, ¿verdad? Esto yo lo sé hacer desde antes, ¿verdad? Ya existía una suma en el conjunto de matrices. Entonces, ¿cuál sería la suma de P más Q visto como una matriz? ¿Y cómo es que se suman matrices? Posición por posición. De forma que aquí me quedaría, ¿cuál pareja? ¿Cuál pareja obtengo yo al sumar estos dos puntos? Utilizando la noción usual de algebraica de suma de vectores, de suma de matrices. Primero, con primero me quedaría A más C. Y segundo, con segundo me quedaría B más D. ¿Ok? Entonces, en este dibujo, ¿dónde se ubica el punto, llamémoslo R? En este dibujo, ¿a dónde se ubica el punto R? ¿Cómo lo? Bueno, porque ya dijimos, lo que quiero hacer es darle una interpretación geométrica a los objetos algebraicos que ya conocía. Entonces, este R es una lista de dos números, es un elemento de R2. Yo lo debería poder dibujar utilizando estas convenciones. ¿Dónde aparece este elemento en esta gráfica? ¿Dónde es que estaría A más C? A más C aparece en la primera posición, o sea, en la primera coordenada. Es decir, que tengo que buscarlo en la recta horizontal. Entonces, A más C, en este dibujo, si seguimos la escala, vea que A, ¿cuánto era? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que para encontrar A más C, lo que tengo que hacer es llegar hasta C y sumarle 5. Bueno, A, ¿verdad? Entonces, si yo esta distancia se la pongo a la derecha, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Este punto que está acá es el que representa a más C. ¿Estamos de acuerdo? Lo que hice fue pararme en el número C y sumarle A. Entonces, el punto A más C se ubicaría en esta posición. ¿Dónde se ubicaría la segunda coordenada? La segunda coordenada la dibujamos en el eje vertical. Entonces, si B era, en este dibujo es 2, pero vamos,
claramente no importa cuánto sea. Si conservamos la escala, ¿cómo encuentro el punto B más D en este eje vertical? Me paro en D y camino 2, bueno, camino B pasos. O sea, que esta coordenada acá sería B más D. Es decir, que la suma, es decir, el elemento R, que estoy representando mediante P más Q, lo tengo que dibujar ¿a dónde? Horizontalmente, tengo que caminar hasta A más C. Y verticalmente, tengo que caminar hasta B más D. Bueno, aquí estoy viendo que este dibujo no me va a quedar muy bonito. Permítame, porque este dibujo no me quedó tan bonito como yo quería. Voy a poner el punto, voy a cambiar un poco el dibujo, simplemente para que visualmente sea más bonito. Entonces voy a subir un poco el punto original, P. Lo voy a poner, es para cuestiones de visualizar. Yo creo que con que lo suba una unidad, se va a ver más bonito. Entonces, si subí el punto original A como B una unidad, quiere decir que la suma la tengo que subir una unidad. Entonces, quedaría, voy a subirlo 2 para que me quede aquí, ¿verdad? Pues aquí sería el punto R. Entonces, el punto A lo voy a subir 2 unidades. La altura, ¿verdad? Entonces, aquí. Bueno, no sé si va a quedar mejor o peor, pero bueno. Vamos a ver cómo nos queda. Lo que hice fue cambiar nada más la posición de los puntos para que las cosas se observen tal vez de una forma más bonita. Ok, entonces así es como yo como se visualiza la suma algebraica, una operación algebraica, de forma geométrica. Ahora, si ustedes observan qué fue lo que yo hice para llegar a este punto, lo que hice fue, por ejemplo, pararme, no, de hecho lo hice desde aquí, ¿verdad? Me paré en este punto y caminé esta longitud a la derecha, o sea, caminé hacia la derecha a partir de este punto, es decir, caminé esta distancia. Y a partir de este punto, caminé, ¿cuánta distancia? La distancia denotada por B, y caminé en esa dirección para llegar a este punto. Entonces, desde un punto de vista geométrico, la suma de puntos, la suma de elementos de R2, la suma de vectores, se puede representar de la siguiente manera. Para llegar a C, yo tuve que haber caminado, voy a tratar de hacer un dibujo. Para llegar a C, yo tuve que haber llegado primero hasta acá, ¿verdad? ¿Cierto? Y ahora noten que si ustedes ven estas líneas rojas que están acá, son exactamente, es como una traslación de estas líneas rojas. Voy a hacerlas aquí un poquito tal vez más oscuras, o más claras, no sé, oscuras. Note que para llegar al punto A, básicamente yo hubiese hecho exactamente lo mismo, ¿verdad? Para llegar al punto A, o llegar al punto R, parece que es lo mismo, pero de un punto distinto de referencia, ¿verdad? Este punto y este punto parecieran que es exactamente lo mismo movimiento, pero desde un marco de referencia distinto. Uno lo hace para llegar a este, primero lo que hice fue caminar desde el origen, A la derecha y B hacia arriba. Ahora, noten que para llegar a R recuerden que es P más Q, lo que hice fue, primero llegué hasta Q. ¿Cómo llego hasta Q? Es esta línea, tal vez en color azul. Llegar hasta Q significa hacer esto, ¿verdad? Y a partir de ese punto, camino lo que hubiese caminado para llegar a A. Para ese punto llegar a A. Y eso me va a dar, por eso quería mover un poco los dibujos, me va a hacer esa computación, es lo mismo que digamos, llegar hasta P y luego caminar lo mismo que hubiera caminado para llegar hasta A, porque dice son P y Q, ¿verdad? Llegar primero hasta Q y luego lo mismo que hubiera usado para caminar hasta P, es lo mismo que ir directamente hasta la suma. No sé si me siguen las ideas, ¿verdad? Entonces,
noten que estas líneas rojas que están acá, son estas mismas líneas rojas que están acá, solo que movidas. Es decir, que si yo camino esta longitud desde el final de P, desde el final de P hasta R, camino exactamente lo mismo que esta distancia que está acá. ¿Verdad? Entonces, la suma, desde el punto de vista geométrico, no desde el punto de vista algebraico, algebraico es muy fácil, ¿verdad? Aquí está. Desde el punto de vista geométrico, se puede interpretar como una concatenación, ¿verdad? Como seguir como seguir dos flechas, ¿verdad? Si ustedes piensan en este punto Q, ¿verdad? Como la flecha que conecta el origen, una dirección, al punto Q. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Camino hasta Q, en línea recta. Y luego camino lo que hubiera caminado para llegar hasta P. Voy a intentar hacer este dibujo más voy a tratar de hacer este dibujo otra vez para intentar visualizar esa construcción de una forma más clara. Y bueno, tal vez nada más voy a escoger este punto. Voy a dibujar de una vez, tal vez en otro color, esta distancia o esta línea recta que conecta el origen con esta dirección. Eso es como realmente la forma de visualizar este punto en el espacio, ¿verdad? No solamente como el punto, sino como la dirección, ¿verdad? Como el camino que me lleva a ese punto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo ahora otro punto, voy a dibujarlo aquí. Este sería como mi P, este sería el Q. Eso también lo quiero visualizar de la misma forma como un camino, ¿verdad? Porque dice, no me interesa únicamente cuál dirección, sino llegar a esa dirección. Entonces, P más Q, ¿verdad? Que es lo que estoy tratando de visualizar geométricamente, ¿dónde se ubicaría? De nuevo, ¿cómo es que yo calculo la suma desde el punto de vista algebraico? Sumando posición por posición. Entonces, note que para llegar a P más Q, lo que tengo que hacer es, en la dirección horizontal, a P sumarle la distancia horizontal para que hubiera caminado para llegar a Q. Es decir, en este caso, caminar en esta dirección. Y luego subir, en este caso, 1, 2, 3. O sea, de aquí tengo que subir 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, note que el punto P más Q, que sería entonces, si continuamos con la convención de unir el origen con su punto de llegada, noten que esto lo que me forma es un triángulo, un paralelogramo. ¿Por qué? Porque si usted a partir de cualquiera de estos puntos finales camina la otra distancia, la otra dirección, llega a este punto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes aquí mueven el origen y lo ponen aquí y hacen unos ejes acá. Usted no sabe cuál de los dos es cuál. Desde ese punto de referencia, desde este punto de referencia, este vector, esta flecha y esta flecha son básicamente la misma. Entonces, la suma vectorial, la suma de elementos de R2 se visualiza geométricamente como una, voy a ponerlo así, concatenación, no sé si es una palabra muy de domingo, concatenación de flechas o de segmentos de recta, ¿verdad? Entonces, cada punto en el espacio determina una dirección, pero no solamente una dirección en el plano, sino habrá un camino y línea recta que me lleva a esa dirección. Entonces, pensemos, ¿verdad? Que usted camina en esta cuadra y camina en esta cuadra, pero también podría caminar en línea recta si no existiese y los edificios o los ríos o las cosas que están en el mapa. Entonces, cada punto de R2 determina, ¿verdad?, una ubicación en el mapa, pero también determina una dirección, un camino que lo llevaría en línea recta. Entonces, desde el punto de vista geométrico,
yo puedo entender o al menos visualizar la suma vectorial, la suma de elementos de R2, la suma de matrices de longitud 2, como una concatenación de esas distancias. Esta flecha que une el origen 0,0 con la suma de P más Q es la diagonal de este paralelogramo, ¿verdad? Noten que esta flecha, la pongo en otro color, ¿verdad? Esta flecha, esta dirección que está acá, ¿cómo me cuesta? Esto que está acá, es exactamente esta misma flecha o esta misma dirección, pero colocada no en el origen, sino en el punto final de Q, ¿verdad? Si usted a partir de Q camina en la dirección de P, esa distancia, pues llega al punto cuyas coordenadas, cuya dirección es la de P más Q. Entonces, visualmente, ¿verdad? Geométricamente, la suma vectorial se puede representar como esta concatenación de flechas, ¿verdad? La palabra concatenación, si no es de uso frecuente, ¿verdad? Les parece extraño, pero ahí me disculpo, pero no se me ocurre seguir flechas, ¿verdad? Seguir flechas una después de la otra. ¿Okay? No sé si tendrán alguna pregunta. Muy importante, ¿verdad? Es entender, ¿verdad? La suma, pero también la resta, ¿verdad? ¿Cómo se visualiza la resta? ¿Cómo se visualiza la resta desde este punto de vista geométrico? Y la respuesta es, ¿verdad? Que básicamente se visualiza de la misma manera, solo que ahora tenemos que pensar un poquito qué significa restar dos flechas, ¿verdad? Si sumar era poner una después de la otra, ¿qué significa restar, ¿verdad? Dos flechas? Bien, entonces, veamos cómo es que se visualiza la resta de matrices o de vectores, ¿verdad? En este caso, elementos de R2. Vamos a ver. Entonces, supongamos, voy a dibujar dos puntos, dos elementos del plano. O sea, voy de una vez a dibujarlos como segmentos de recta, ¿verdad? Cuando yo dibujo un elemento de R2 con un segmento de recta, ¿verdad? Aquí lo que estoy diciendo es dando las coordenadas del punto final. Entonces, este elemento, ¿verdad? El elemento del plano es realmente la dirección a la cual yo llego, pero es usual y muy útil representar no solamente el punto final, sino el camino en línea recta que me llevaría a ese lugar. ¿Ok? Entonces, en este caso, digamos, yo quiero, digamos que este es mi punto en el plano P, y yo le quiero restar, no sé, hagamos este que está acá. Le quiero restar el punto Q. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Esto me da como una flecha, pensemos también en una dirección que me lleva desde el origen al punto P, y Q es otro punto, ¿verdad? Entonces sería también, debería de haberlo dibujado como una flecha que me lleva del origen a el punto final Q, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería P menos Q? ¿Dónde se ubica ese punto P menos Q? Al menos en este dibujo. Si llego a P, le tengo que quitar la distancia que me llevaría, menos horizontalmente, a Q. O sea que en este dibujo, P tiene coordenadas, ¿cuánto? 1, 2, 3, ¿cómo qué? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? O sea, aquí en el chat nos dicen la dirección opuesta. Ok, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que en efecto es lo que el compañero nos acaba de decir, ¿verdad? Note que si yo le tengo que quitar si yo le tengo que quitar a P las coordenadas de Q, ¿cuáles coordenadas tiene? Q tiene coordenadas 1, 2, 3, 4, 1, ¿verdad? Esas son las coordenadas que me llevan a este punto. Entonces, si a P le tengo que quitar Q, de 3 tengo que caminar 4 para atrás. Y luego bajar 1, ¿verdad?
si tomamos la convención de que positivo es hacia la derecha y positivo es hacia arriba, entonces restarle, ¿verdad? La resta, 4 unidades a la coordenada 3 es caminar no hacia el lado positivo, sino hacia el lado negativo. Entonces tengo que caminar 1, 2, 3, 4 y luego bajar 1. O sea que este punto que está acá es el punto que gráficamente corresponde a P menos Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, gráficamente, ¿verdad? De nuevo, siempre pensando en que los elementos de R2 no solamente me interesa el punto final, sino el camino que me lleva a esa dirección. Entonces, P menos Q sería esta flecha que está en verde. Y si ustedes toman y si ponen cuidado, noten que si yo pongo esa flecha al final de Q, si yo pongo esta flecha verde al final de Q, me quedaría exactamente este segmento que está acá. Entonces, si yo muevo esta flecha verde al final de Q, llego a P. Eso tiene sentido también desde el punto de vista algebraico. Si usted a Q le suma P menos Q, ¿qué obtiene? Y Q cancela con Q y obtiene P. Y note que en efecto, eso es lo que estamos obteniendo. Si usted camina hasta Q y le suma P menos Q, o sea, lo concatena, ¿verdad? Concatena significa ponerlo después, así yo lo entiendo, ¿verdad? Si usted camina hasta Q y a partir de ahí le pone la flecha verde, ¿llega a dónde? Llega a P, ¿verdad? Q más P menos Q, ¿verdad? A esta flecha le pone el final, esta otra. O sea, a la roja, que llega hasta Q, le pone al final esta otra y obtiene, llega a P. Y en efecto, desde el punto de vista algebraico, esa es la fórmula, o esa es esa es la definición de la resta, ¿verdad? ¿Qué le tengo que sumar para obtener lo anterior? Lo original. Entonces, ¿qué le tengo que sumar a Q para que el restárselo a P me dé P, y P no es Q, ¿no? Entonces, noten que la resta también se visualiza desde el punto de vista geométrico como una concatenación, solo que ahora no es para formar, no es para formar un paralelogramo, como en el caso anterior, ¿verdad? Donde la diagonal de ese paralelogramo era la suma, sino que ahora es pensándolo al revés, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que sumarle a este vector para llegar al otro? Y la resta, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista geométrico, la resta, una operación que es algebraica, se visualiza también como una concatenación. Solo que tengo que tener cuidado dónde es que pongo el punto de inicio y el punto de final, ¿verdad? Profe, y si yo quiero decir que el punto de Q lo pongamos arriba para cerrar, digamos, el plano, ¿cómo lo represento algebraicamente? ¿Cómo sería, perdón? Si yo la recta de Q la quiero la roja. poner arriba, que va a ser lo mismo, ¿cómo bueno, lo represento? Ajá. Sí, exactamente igual. Note que, sí, eso que vos acabas de decir es correcto. Si yo, por ejemplo, camino hasta P menos Q, caminar sería llegar hasta aquí. Y ahora le concateno, ¿verdad? Le pongo al final de P menos Q, le pongo Q, ¿verdad? Que eso gráficamente entonces sería que camino, vamos a ver, ¿de qué color lo pongo? Pongo el color, me acabaron los colores, negro. Si yo camino hasta P menos Q y de ahí le pongo la flecha Q, ¿a dónde llego? P menos Q más Q es P. Es también cierto, ¿verdad? Entonces, si usted camina la línea verde que está acá, es P menos Q. Si al final de P menos Q usted le suma esta flecha negra, que en realidad es la flecha roja que está aquí abajo, o sea que es Q, ¿qué obtiene? Y llega hasta P. Entonces, en cualquiera de las dos interpretaciones, obtenemos la propiedad algebraica que define la resta, ¿verdad? ¿Qué le tengo que poner al otro para llegar al original? ¿De quién la resta? ¿Ven? Sí. Entonces, noten que la resta y la suma, ¿verdad?
básicamente me está dando la forma de construir triángulos y paralelogramas, ¿verdad? Los segmentos de los segmentos de recta que define a un paralelogramo realmente corresponden a las coordenadas de puntos en el plano. Por eso es que muchas veces a la geometría vectorial, ¿verdad? Cuando lo conocemos de forma gráfica o métrica, se le llama también geometría analítica. Entonces, geometría analítica pues es posiblemente un área muy grande de la matemática, pero al menos su base es darle coordenadas a objetos geométricos. Yo puedo pensar en los vértices de este paralelogramo como coordenadas de puntos en R2. Y aquí la observación importante es que, por ejemplo, las coordenadas de los 4 vértices, note que las coordenadas de un vértice, pues siempre sería natural. Si usted quiere estudiar, no sé, propiedades de este paralelogramo, pues lo más usual sería traerlo a un lugar donde usted no tenga que caminar. Entonces, lo usual sería traer al menos un vértice, ponerlo en el origen. Y a partir de ahí, hacer todas las mediciones, ¿verdad? Si usted quiere saber cuánto mide la longitud de este cateto, de este lado, pues, ¿para qué va a ir? A medirlo a la casa de su compañero. Si usted puede decir, compañero, tráigame el paralelogramo aquí, yo lo mido. Entonces, si usted quisiera medir, ¿verdad? Las distancias de este objeto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto mide este cateto, cateto, ¿cómo se dice? Este lado, ¿verdad? Y lo más usual sería, bueno, tráigamelo acá, a mi casa. Yo de aquí lo mido, ¿verdad? Esa distancia no cambia. Entonces, la geometría analítica, ¿verdad? Usualmente traslada todos los objetos al punto de referencia. Y a partir de ese punto de referencia, todos los demás vértices, ¿verdad? Que únicamente tenemos 3, pues los puedo tomar. Puedo definir las longitudes que me interesan a partir, por ejemplo, únicamente de 2 lados de ese paralelogramo, ¿verdad? Porque el tercero es la suma. Lo mismo pasa con algo como si yo quiero analizar, por ejemplo, distancia, la altura, el área de un triángulo. Bueno, agarra ese triángulo, póngamelo aquí en la casa. Yo no quiero ir a caminar y después medir el área de ese triángulo. Téngamelo acá, téngamelo aquí. Es decir, póngame un vértice en mi origen, en mi casa. Yo no quiero ir a ningún lado a medir áreas. Y aquí ya muy fácil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el cateto opuesto a este ángulo, por ejemplo, el que está en verde, y lo puedo también medir desde mi casa. No tengo que caminar hasta este lugar para medir cuánto mide ese cateto. Pues yo conozco las coordenadas de los puntos finales iniciales de ese cateto. Y a partir de esa información, yo conozco el cateto o la distancia que quiera medir a partir de un marco referencial que a mí me sirve. ¿Cuál? Mi casa, ¿verdad? Entonces, yo puedo traer toda la información de un triángulo, de un paralelogramo, medir cosas desde el lugar que yo quiero, ¿verdad? Entonces, vamos a explotar esas propiedades para estudiar objetos geométricos sencillos, ¿verdad? De nuevo, lo que vamos a estudiar son triángulos, paralelogramos, en 3 dimensiones ya tenemos figuras tal vez como un prisma, ¿verdad? Cosas de ese tipo, un cubo, pero en general las ideas básicas nacen de entender lo que pasa en dimensión pequeña, es decir, en R2. Vamos a ver que todas estas nociones geométricas como el área, el volumen, los ángulos, son generalizaciones automáticas en espacios dimensionales más grandes, ¿verdad? R3, R4. Ya yo en R4, yo no puedo preguntarles a ustedes ya no puedo dibujar el ángulo, ¿verdad? Yo no puedo preguntarles cuál es el ángulo entre estos dos. Sí le puedo preguntar, pero no lo puedo dibujar si tengo un objeto 4-dimensional. Pero lo útil de entenderlo en R2 es que las ideas se permean el espacio. Entonces, si usted entiende cómo calcular para planos, cosas planares, cosas en un plano, en una hoja, en un mapa, simplemente lo lleva a mayor dimensión utilizando exactamente las mismas ideas. Ok, entonces empecemos. Bueno, también no quiero extenderme mucho en este tipo de discusión casi que filosófica. ¿Cómo calculamos ese tipo de objetos que estoy hablando, verdad? ¿Cómo se calculan distancias? ¿Cómo se calculan ángulos?
áreas, volúmenes, etc. Entonces, empecemos con la más sencilla de todas, que es cómo se calcula la distancia del origen, ¿verdad? Porque de nuevo, únicamente me interesa hacer las cosas en mi casa. Si usted quiere que vaya a la suya, pues venga usted mejor. Entonces, por ejemplo, analicemos algunos conceptos geométricos, desde el punto de vista analítico. Vamos a dar fórmulas, ¿verdad? Entonces, empecemos con el más sencillo de todos, que es la distancia. Entonces, de nuevo voy a dibujar un plano real, el plano R2, y entonces, como hemos dicho ya en varias ocasiones, los puntos de R2, ¿verdad? Voy a llamar este punto P, que tiene coordenadas reales A, B, ¿verdad? Eso no solamente define una ubicación, ¿verdad?, en el mapa, sino que define varias propiedades geométricas, como lo es la distancia. Es decir, si yo lograra, si no hubiesen edificios, y yo puedo caminar desde el origen, desde el marco de referencia, hasta el punto que representa esta dirección, ¿cuál sería la distancia que tengo que recorrer? ¿Verdad? Si tengo que caminar esta dirección vertical y luego esta dirección horizontal, bueno, ¿cuál sería la distancia que separa el origen, ¿verdad?, el punto de donde yo salí, al punto a donde me encuentro en este momento? Entonces, queremos dar una fórmula, básicamente, algo analítico, que represente la distancia, así, distancia, del punto origen. El punto origen usualmente se denota mediante esta forma, ¿verdad? El punto 0,0 usualmente se denota como un 0 gordito. Es usual, ¿verdad? Es usual en la literatura. En la literatura no, ¿verdad? Porque en la literatura usted puede hacer un 0 gordito, ¿verdad? Usted usa negrita. Entonces, yo sí puedo hacer una, no sé, en Word, lo que sea, yo puedo poner un 0 negrito, en negrita, o lo puedo aumentar la letra, tamaño. Pero en una pizarra es muy difícil estar haciendo ceros negritos o ceros grandotes y que no se confundan con los ceros que no están negritos o no son grandotes, ¿verdad? Entonces, es usual diferenciar, por ejemplo, este punto utilizando esta notación. Es como un 0, pero estoy indicando de alguna forma que me refiero a esta pareja de ceros. Entonces, es como los elementos también, ¿verdad?, tienen esta idea de ser una flecha. Esto es como una forma de decir que me estoy refiriendo no al número 0, sino a esta pareja de ceros. Entonces, lo que quiero calcular es la distancia de este punto 0 a la dirección que tiene como coordenadas A, B. Entonces, esto realmente es una pregunta sencilla que voy a dejar que ustedes me digan cómo calculo yo esta distancia. Con Pitágoras. Con Pitágoras, correcto, ¿verdad? ¿Por qué con Pitágoras? ¿Verdad? El compañero hizo una observación muy importante, ¿verdad? Esta distancia no es otra cosa que la hipotenusa de un triángulo cuyo cateto horizontal tiene la longitud que yo conozco y el cateto vertical también tiene una distancia que yo conozco. Note que esta altura es la misma que esta que está acá, de forma vertical. Es decir, que la distancia de este vértice AP, del origen AP, es la longitud de una hipotenusa. Esto es la longitud de una hipotenusa. ¿Y cómo se calcula la longitud de una hipotenusa? Si usted conoce la longitud de los catetos. Y en este caso, note que el cateto horizontal tiene longitud A y el cateto vertical tiene longitud B, ¿verdad? Pues es esta misma altura que está acá. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la distancia del origen a la dirección que representa el punto A, B? Bueno, aplicando el teorema de Pitágoras, el compañero lo dijo acertadamente, obtenemos que, si esto yo lo llamara C, ¿verdad?, como uno usualmente llama a las hipotenusas de los triángulos, entonces el teorema de Pitágoras me dice que C al cuadrado es la raíz, perdón, que C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado, es decir, que
la raíz de esa expresión tiene que ser C. ¿No? Note que este ángulo es recto, entonces estoy aplicando el teorema de Pitágoras a un triángulo que lo puedo aplicar, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Entonces, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, es el teorema de Pitágoras en su forma más básica, ¿verdad? Perfecto. Entonces, noten cómo la distancia del origen a la dirección cuyas coordenadas en el plano son A, B, está dada por esta expresión analítica. Ahora tengo una raíz cuadrada. Y ese es uno de los primeros conceptos geométricos que queremos analizar, ¿verdad? Cómo calcular la distancia desde el origen a un punto en el plano. Es usual, ¿verdad? Es notación, ¿verdad? A la distancia de un punto en el plano al origen se le llama también, es un sinónimo y también es una notación que quiero introducir, se le llama la norma de P, ¿verdad? Entonces, distancia y norma en este contexto son sinónimos. Entonces, norma y distancia o longitud básicamente es la misma cosa. Entonces, cuando ustedes escuchen la norma de un vector, la norma de un punto en R2, se refieren a esa distancia del origen al punto. Entonces, de forma notación, ¿verdad? Uno puede utilizar, si quiere, esta notación, ¿verdad? Que indica distancia, pero es usual representar la norma mediante estas dos flechas o dos barras verticales. Es como un valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto en los números reales, ¿verdad? Como serían dos, solamente una y una, ¿verdad? ¿Qué es? Es el tamaño de un número, ¿verdad? El valor absoluto es en R1, en la recta real, es la distancia también, ¿verdad? Si usted tiene la recta real, aquí está el origen, y aquí está -3, esta distancia es lo que uno llama el valor absoluto de -3. Es cuántos pasos tengo que caminar para llegar a ese punto. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos pasos tengo que caminar para llegar a este punto? ¿Cuánta distancia? ¿Sí? Digamos, el valor absoluto. Para hacer la diferencia entre el valor absoluto de los números reales y esta otra noción de distancia, pues se refuerza las barras, ¿verdad? Ponemos dos en vez de una. Pero la idea es la misma, ¿verdad? Esto me indica la magnitud del elemento, ¿verdad? El valor absoluto, lo que me da es la magnitud de un número. No su signo, no su dirección, si está para allá, si está hacia el este o si está hacia el oeste, sino cuánta distancia está del marco de referencia. Lo mismo lo vamos a hacer para R2, ¿verdad? Lo que me interesa es la magnitud de esta distancia, la magnitud, digamos, cuánta distancia tengo que recorrer, y eso, ¿verdad? Entonces, es literalmente una noción muy similar a la de valor absoluto. Entonces, para diferenciarlo del valor absoluto usual, utilizamos entonces dos líneas verticales. Es una notación, ¿verdad? Entonces, por definición, esto sería A cuadrado más B cuadrado. Es decir, que la norma de un punto cuyas coordenadas son A, B, elevado al cuadrado, es la hipotenusa al cuadrado de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los conceptos fundamentales de la geometría, ¿verdad? Calcular distancias. Dice, parecido al signo de magnitud en física. Sí, correcto, ¿verdad? Aquí tal vez no lo mencioné, o sí lo mencioné, pero no, cuando hicimos la resta. Cuando hablamos de la resta, ¿qué se me hizo la resta? ¿Verdad? Cuando hablamos de la recta, tal vez no dijimos nada acerca del punto menos Q. ¿Qué sería menos Q? Menos Q, si Q es 4,1, menos Q es menos 4,-1. Y menos 4,-1 queda en la dirección contraria. Aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Menos 4,-1 es el punto que se ubica en la misma dirección, sobre la misma recta, pero en la dirección contraria, ¿verdad? Aquí atrás. Entonces, note que sí, ¿verdad? Multiplicar por -1
multiplicar por menos 1, que de nuevo es una operación algebraica, ¿verdad? El inverso aditivo de un elemento está definido de forma algebraica. Geométricamente significa básicamente reflejar hacia atrás, ¿verdad? Calcularlo en la dirección contraria. Entonces sí, ¿verdad? El compañero tiene toda la razón, ¿verdad? El signo, el menos, desde el punto de vista geométrico, también se interpreta geométricamente, ¿verdad? Es como la reflexión en la dirección contraria, ¿verdad? En física, ¿verdad? Como más es para adelante y menos es para atrás, básicamente, o más es para arriba y menos es para abajo, ¿verdad? Exactamente igual que en física. Ok, ¿qué se me hizo? ¿Alguien levantó la mano? Sí, adelante. Profe, ahí se puso primero P, que es el valor del cateto, ¿verdad? Pero, P, aquí es la dirección, ¿verdad? P es la pareja, A, B. Entonces, un punto, o sea, de nuevo aquí la terminología se tiende las palabras se tienden a ser poco riguroso, dado que le estamos dando esa interpretación geométrica. Entonces, en vez de decir un elemento de R2, como los elementos de R2, a final de cuentas, los dibujo, y los dibujo como un punto en el plano, entonces es usual decir el punto P, ¿verdad? Entonces, el punto P, ¿qué es? Es una pareja de números. Una pareja de números que me dice cuánto tengo que caminar en la dirección horizontal y cuánto tengo que caminar en la dirección vertical. Entonces, el punto P, aquí me refiero literalmente al punto verde, ¿verdad? Al punto P, que tiene estas coordenadas, ¿verdad? A es un número real y B es un número real que me dice cuántas distancia camino vertical y horizontalmente. Entonces, a la pareja A, B es lo que represento gráficamente como ese punto en el espacio. Que, ¿verdad? También le asocio la distancia como algo característico de ese punto, ¿verdad? Ese punto, si yo quiero saber cuánta distancia tengo que caminar en línea recta, entonces calculamos su distancia o su norma mediante esa fórmula. ¿Sí? No sé si la pregunta es esa. es que lo que quería saber era qué significaba, pero el P al cuadrado, por eso estaba preguntando primero. No, pero ok, algo, bueno, ¿verdad? No es P al cuadrado, es todo esto al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, note que no estoy diciendo que yo no estoy elevando P al cuadrado, estoy elevando esta raíz al cuadrado. ¿Está bien? Al final es para quitar el elevado al cuadrado de la izquierda. Es para quitar la raíz cuadrada, correcto, sí, ¿verdad? Entonces, esta es la definición, ¿verdad? Únicamente que estoy diciendo que esa definición satisface esta propiedad que tal vez es más bonita porque no aparecen raíces cuadradas, ¿verdad? Es exactamente que yo escriba el teorema de Pitágoras en su forma más usual, pero nada me impide, ¿verdad? Escribirla de esta otra manera, ¿verdad? Son exactamente la misma cosa, ¿verdad? Sea el cuadrado y la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, que es lo mismo que yo diga que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de catetos. Claramente esta tiene preferencia sobre esta otra, ¿verdad? Esta es como, tengo que decir como 4 palabras más. Entonces, es más bonita esta. Claro, si yo quiero saber cuánto es la distancia, ni modo, saque la raíz cuadrada. Entonces, la definición de la distancia involucra la raíz cuadrada, eso no hay quite. El punto aquí es que, si quiero quitar la raíz cuadrada, pues elevo el cuadrado. ¿Ven? Ok, entonces, de nuevo, esta es una idea, un concepto geométrico muy importante a la hora de estudiar los elementos de R2. De nuevo, los elementos de R2 no es que los estudiamos porque sí, sino que me permiten, por ejemplo, estudiar objetos geométricos conocidos como triángulos, paralelogramos, etc. Entonces, la distancia es uno de esos conceptos geométricos que uno usualmente le interesa cuando tiene objetos de este tipo, ¿verdad? Triángulos, rectángulos, etc. Entonces, la distancia es uno de esos conceptos geométricos a los cuales les podemos dar una noción también que proviene de la idea algebraica también, ¿verdad? Entonces, las coordenadas me permiten calcular la longitud y la hipotenusa, ¿verdad? La longitud de los catetos determinan la longitud de la hipotenusa.
Otra noción geométrica muy importante es la noción de ángulos, ¿verdad? Cuando uno estudia los triángulos, por ejemplo, pues no solamente le interesa conocer la longitud de sus catetos, sino que muchas veces uno se interesa en la magnitud de los ángulos que forman sus catetos, ¿verdad? Saber si un triángulo es isósceles, equilátero, obtusángulos, ¿verdad? Todas esas nociones geométricas están asociadas al tamaño de un ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo medimos ángulos? ¿Cómo medimos ángulos en R2? ¿Verdad? ¿Cómo medimos ángulos en R2? Entonces, de nuevo, voy a hacer el mismo dibujo de antes. No sé por qué cambié amarillo. Vamos a cambiar rojo. Entonces, digamos que tengo, de nuevo, como hicimos anteriormente, tengo un punto P en el plano. Un punto en el plano corresponde a dos coordenadas, la horizontal y la vertical. Y bueno, ya dijimos que asociados a un punto en el plano, siempre vamos a considerar no solamente el punto en sí, sino la línea recta que conecta el origen con ese punto. Y entonces podemos definir un ángulo de forma natural como este ángulo que aparece acá. Entonces, siempre asociado a un punto, a una coordenada, a un par de coordenadas en el plano, siempre existe un ángulo que define ese punto. ¿Cuál? Y precisamente el que forma con el eje X, con el eje horizontal. Los voy a dibujar. Aquí, ¿no? Básicamente, un triángulo, un punto en el plano siempre define un triángulo. Entonces, asociado a ese triángulo, siempre tenemos un ángulo que me permite identificar a ese punto. ¿Verdad? Si yo les doy a ustedes únicamente el ángulo, ustedes logran ubicar el punto si conocen la distancia, ¿verdad? Entonces, si ustedes, imagínense que ustedes tienen, yo les digo, 30 grados, elevación 30 grados, camine en esa dirección 100 metros. Y ustedes pueden llegar perfectamente a este punto utilizando lo que se llama el ángulo de elevación. Tal vez eso es voy a anotarlo acá, ¿verdad? Este ángulo se le llama el ángulo de elevación, ¿verdad? Esto es un concepto pues bastante útil, ¿verdad? No se me ocurre aquí ahorita alguna analogía, pero pensemos en algo como balística, ¿verdad? No le van a decir, camine 100 hacia la izquierda y 100 hacia arriba, ¿verdad? Pues eso no va y no le dispara en la cara, sino que lo dispara desde lejos, ¿verdad? Usted, desde el origen, tiene que saber cuánta distancia o cuánto el ángulo que usted tiene que apuntar y, ¿verdad? Con la distancia, pues usted calcula ahí la potencia, el disparo, no sé. Pero, ¿verdad? Usted no va y camina y le dispara en la cara, usted dispara desde el origen. Entonces, esta noción del ángulo de elevación pues, aparece en algunos contextos, tal vez menos bélicos que el que yo acabo de dar, pero, ¿verdad? Tiene su importancia geométrica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos ese ángulo de elevación? Pues inevitablemente pues tenemos que recurrir a la trigonometría. Siempre que hablemos de ángulos, pues inevitablemente tenemos que recurrir a alguna noción trigonométrica, alguna función trigonométrica. Entonces, por ejemplo, este ángulo está determinado por las funciones trigonométricas de ese ángulo. Entonces, por ejemplo, vemos algunas de ellas. No sé, ¿cuál es la tangente de ese ángulo? A entre B, no. Entre A. Ah, pucha, cambiaron dos y ahora me confundieron. ¿La tangente cuál es? La tangente es opuesto sobre adyacente. O sea, ok. De hecho, otra vez, porque me puedo confundir. Entonces, voy a calcular primero el seno del ángulo y el coseno del ángulo. Y el que yo sé que es verdadero es que tangente es seno sobre coseno, ¿verdad? Entonces, hagamos estos dos y luego hacemos la división. ¿El seno qué es? El seno es opuesto, ¿verdad? Opuesto es B. La altura de este cateto es B. ¿Y cuánto es la hipotenusa? La hipotenusa es exactamente lo que acabamos de calcular. La hipotenusa es la raíz cuadrada
de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, seno, ¿qué es? Seno es b entre hipotenusa, o sea, raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y coseno es adyacente. Adyacente, si la coordenada 1, la coordenada horizontal es a, pues la longitud de este cateto es a. Entonces, adyacente me quedaría a sobre raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y por lo tanto, seno sobre coseno, noten que si hacemos el primero sobre el segundo, me quedaría b entre a, ¿verdad? Porque los denominadores se cancelan. Entonces, tangente es opuesto sobre adyacente. Tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, este ángulo de elevación está determinado por cualquiera de esas tres fórmulas. ¿No? El ángulo que determina el ángulo que determina el punto P se puede calcular mediante cualquiera de estas tres ecuaciones. Usualmente en la práctica se utiliza únicamente el coseno. Es usual que cuando queramos determinar un ángulo, pues recurramos al coseno. Uno usualmente conoce, si conoce las coordenadas, pues puede usar la tangente, pero usualmente uno conoce alguna de las dos. Entonces, es usual conocer, por ejemplo, la longitud del lado adyacente. Entonces, el coseno, ya vamos a ver otra razón por la cual se utiliza el coseno y no el seno o la tangente para determinar el ángulo de elevación que determina un punto en el espacio, es decir, un punto en el plano, un punto en el R2. Aquí nada más voy a hacer la observación de que si el coseno satisface esta fórmula, entonces yo puedo recuperar el ángulo aplicándole la función inversa. La función inversa del coseno es lo que uno llama el arco coseno. Entonces me quedaría esta expresión que está acá. Simplemente la observación que quiero dar es que si usted conoce cuánto es el coseno de un número, pues ese número tiene que ser el inverso, ¿verdad? La función inversa. Perfecto. Entonces, note que utilizando muy poca geometría, ¿verdad? Muy poca trigonometría. Aquí básicamente utilizamos la definición de estas funciones. Básicamente utilizamos nada. Podemos calcular el ángulo de elevación, ¿verdad? El ángulo de elevación es, por definición, ¿verdad? El ángulo entre la flecha que determina P. Voy a escribirlo así, tal vez es una forma también bastante sugerente de que no me estoy refiriendo a la coordenada, al punto, sino a la flecha que lo define. Entonces, el ángulo entre P y, digamos, el eje X, ¿verdad? El eje X, note que es lo mismo que la dirección, perdón, así, ¿verdad? 1,0, ¿verdad? El eje X es la dirección horizontal, es decir, que 0 indica que no subo. Entonces, el ángulo que acabamos de calcular, que llamamos el ángulo de elevación, es el ángulo que se forma entre esta flecha que conecta el origen con P y la flecha que conecta el origen con la dirección, digamos, la dirección horizontal, ¿verdad? Que es una unidad hacia la derecha. En este caso, el punto 1,0. Dice el compañero que si se puede interpretar como vectores. ¿A qué se refiere? A P y a por la flecha y así. Sí, aquí es nuevo, ¿verdad? Vector, lo dije al principio. Vector es una palabra que lo único que quiere, digamos, en vez de decir matriz fila o matriz columna, ¿verdad? Decimos vector. Entonces, cuando decimos vector, lo que estamos pensando es en una lista. Puede ser vertical o horizontal, ¿verdad? Un elemento, o sea, una fila de longitud 2, una columna de longitud 2. No importa cómo usted lo represente, lo que interesa son los números que aparecen en esa lista. Entonces, sí, ¿verdad? La palabra vector ahorita no tiene como mucha significancia, aparte del hecho que lo estamos usando exclusivamente para denotar matrices, fila o matrices columna, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Aquí el punto es que un vector, es decir, un punto en el plano, no solamente me da información
no solamente tiene la información de sus coordenadas, es decir, cuál es la dirección que me lleva a ese punto, sino que tiene otra información. Por ejemplo, la distancia que si yo podría tener en línea recta. Entonces, a la flecha que me lleva desde el origen hasta ese lugar en el plano, ¿verdad? Lo denotamos de esta manera, y es usual pensar también en esa flecha como elemento, ¿verdad? Si el punto determina el elemento, si el punto determina la flecha y la flecha determina el punto, no son básicamente la misma cosa, usualmente se confunden, ¿verdad? Al menos a la hora de hablarlo, ¿verdad? Como la misma cosa. Si yo les digo dónde hay que llegar, o les pongo la flecha, ustedes saben que tiene que llegar al punto final de la flecha. Entonces, son como el mismo objeto, tiene usted toda la razón, ¿verdad? Entonces, lo podemos, es usual llamarle vector, no solamente el punto, sino a la flecha que une el origen con el punto. Ok. Entonces, no sé si quedó más o menos un poco claro. Entonces, los ángulos de elevación, pues son muy útiles. Ya hay un ejemplo un poco bélico donde se ocuparía ese tipo de información, pero es muy específico del eje horizontal. Si usted quisiera calcular, por ejemplo, el ángulo que determinan dos puntos en el espacio. Entonces, cada uno de esos puntos determina un cateto, ¿no es cierto? ¿Verdad? Todos los puntos determinan un vector, ¿verdad? El compañero acaba de mencionar. ¿Verdad? Cada punto, cada dirección en el plano, no solamente me da información de ese punto, sino otro tipo de información. En particular, yo puedo considerar este segmento que une el origen con el punto de llegada, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que usualmente uno le llama un vector, ¿verdad? A la flecha que conecta el origen con ese punto. Y eso me da entonces, me da a mí para preguntarme, si yo no quiero calcular el ángulo de elevación total, sino relativo, ¿verdad? Porque no quiero elevarme desde la línea vertical, horizontal, sino desde una línea, por ejemplo, intermedia. Entonces, ¿cómo podríamos calcular este ángulo de elevación? Pongámosle nombres, pongámosle P y Q, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos calcular? ¿Cómo podríamos calcular el ángulo, vamos a ponerlo así, entre P y Q, ¿verdad? No es entre P y Q literalmente hablando, es entre el segmento de recta que termina P y el segmento de recta que termina Q. Pero de nuevo, esta identificación es muy usual hacerla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ángulo que determinan estos dos catetos, ¿verdad? Tengo un cateto, un triángulo, con vértices, el origen, P y Q. Y a mí me interesa saber cuál es el ángulo que existen entre esos dos catetos, entre esos dos segmentos de recta. Voy a poner aquí coordenadas. Voy a llamar igual que antes, voy a llamar A, B, y a voy a llamarlo C, D. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿cómo calculamos el ángulo entre esos dos catetos, entre esos dos segmentos de recta? ¿Ok? Con ángulos complementarios. Vamos a ver, dice compañero, con ángulos complementarios. Y tiene mucha razón, creo que lo que usted me está diciendo es lo que es correcto. Yo conozco cómo calcular ángulos de elevación. Entonces, ¿por qué no usamos los ángulos de elevación para P y para Q? Entonces, voy a ver si aquí lo que tengo es muy poquitos colores, pero vamos a llamar que el ángulo de elevación para P es, hagámoslo para Q. El de Q va a ser este. Voy a llamarlo alfa. Entonces, de acuerdo a los cálculos que hicimos anteriormente, que es básicamente la definición de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, tenemos que, por ejemplo, el coseno de alfa, ¿quién sería? El coseno de alfa sería el adyacente. ¿Cuál es el adyacente a ese triángulo rectángulo? Si el punto final es Q, tiene como primera coordenada C, es C, ¿verdad? C, entre... Aquí voy a escribir, porque voy a escribir seno, coseno de P y de Q. Entonces voy a tener que escribir raíz cuadrada, 4 veces. Pero ya le dimos un nombre a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada
la llamamos la norma, ¿verdad? La hipotenusa de este triángulo rectángulo que pasa acá es básicamente, por definición, así fue como lo definimos, la norma de Q. Entonces, para no estar escribiendo raíces cuadradas por todo lado, voy a escribir simplemente la distancia Q, ¿verdad? Esta es la distancia Q. Similarmente, el seno de alfa es de igual, D opuesto sobre hipotenusa. Solo que la hipotenusa, su tamaño, su distancia, su norma, es lo que llamamos la distancia o la norma de Q. Ok. Y lo mismo lo voy a hacer para el ángulo de elevación de P. El ángulo de elevación de P sería todo este, ¿verdad? Que voy a llamar beta. Entonces, el coseno de beta, ¿quién sería? ¿Y cuál sería el seno de beta? ¿Ustedes me ayudan? ¿Cuál sería el coseno de beta? A entre B. A entre la hipotenusa. Sí, perdón. Entonces, La norma de P. la norma de P, correcto, ¿verdad? Y lo mismo para el seno, ¿verdad? El seno sería adyacente, solo que, no, perdón, seno sería opuesto. Opuesto es B entre norma de P. Entonces, así lo único que gané es no tener que escribir las raíces. Eso ya es una ganancia. Ok. Entonces, ahora yo quiero calcular zeta. Zeta es, en este dibujo, ¿verdad? Sería el ángulo grande, que es Perdón, profe. ¿sí? Entonces, ahora, digamos, uno tiene que asumir que todas las normas están elevadas al cuadrado. No, porque recuerden que cuando usted escribe las fórmulas, perdón, aquí, ¿verdad? Ay, ¿qué hice? Ay, no sé qué hice. Ahora sí ¿qué es eso? Ah, si le doy X acá. ¿Qué hice? Vamos a ver. En un segundo, algún error, algo hice. Ah, listo. Qué susto. No, vea que la fórmula, noten que, de hecho aquí lo pudimos haber observado acá. Noten que seno y coseno, esto es opuesto sobre la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es la norma de distancia del punto P. Pues la raíz cuadrada es parte de la definición, ¿recuerdan? Sí, profe, ya lo vi, gracias. Ok. Entonces, de acuerdo. Entonces, noten que en este dibujo, el coseno, el ángulo que estoy buscando, sí lo puedo encontrar a partir de otros ángulos que sí sé calcular. ¿Cuáles? Los ángulos de elevación de P y de Q. Entonces, el zeta es beta menos alfa en este dibujo, ¿verdad? Entonces, noten que, por ejemplo, aquí podemos utilizar la identidad trigonométrica que me dice que el coseno de zeta es igual al coseno de beta menos alfa. ¿Por qué estoy tomando cosenos? Porque noten que yo lo que conozco realmente no es el alfa y el beta. O sea, sí los conozco, pero tenemos que aplicar la función inversa. Y lo que realmente yo conozco fácilmente, que puedo calcular con los ojos, simplemente viendo, es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, estoy tomando coseno del ángulo beta menos alfa para que aparezcan cosas que yo sé calcular fácilmente. El arco coseno y el arco seno son funciones que casi nadie sabe calcular. Entonces, mejor no utilicemos el arco coseno y el arco seno, sino funciones que sí sé calcular. Y bueno, no sé si ustedes recuerdan o de trigonometría, este es un curso que usualmente creo que ya no se da en colegio, pero hay una fórmula para el coseno de una resta. Entonces, no sé si alguien la conoce o me la puede dar o se la doy yo. ¿Alguien recuerda cuál es el coseno de una resta? Bueno, yo la escribo. Coseno por seno era, profe. Es cos, o sea, coseno de beta, coseno de alfa, más, o sea, este menos, cuando aplico la fórmula se convierte en un más seno. Seno de beta, seno de alfa. Y noten que ahora, yo todos estos 4 números que están aquí en rojo, yo los conozco. Son estos 4 que están aquí arriba. Entonces, noten que cuando yo escribo
el coseno de zeta, en términos de otras funciones trigonométricas que sí conozco, como son los ángulos de elevación de P y de Q, obtengo una fórmula bastante bonita. ¿Qué es coseno de beta? Coseno de beta es A entre la norma de P. Coseno de alfa es C entre la norma de Q. O sea que aquí me va a quedar A por C entre la norma de P multiplicado por la norma de Q. ¿Cierto? Más seno de beta es B y bueno, entre la norma de P, y seno de alfa es D entre la norma de Q. O sea que aquí me va a quedar B por D entre la norma de P por la norma de Q. Y note que obtengo entonces la suma de dos fracciones, ambas tienen el mismo denominador. Norma de P por norma de Q. ¿Y cuál sería el numerador? Sería, como ya saqué como un denominador, aquí me quedaría A por C más B por D. Entonces, el coseno del ángulo zeta satisface esta fórmula. Entonces, yo conozco todo, ¿verdad? Yo conozco A, B, C, D, porque conozco P y Q, conozco cuántos es este número, lo puedo sumar y lo puedo dividir entre las longitudes de sus hipotenusas. Es decir, que yo conozco el lado derecho. Si yo conozco el lado derecho, entonces, ¿cómo encuentro el ángulo? Y aplico el coseno inverso, ¿verdad? Entonces, note que el ángulo zeta entre P y Q, entre los segmentos que definen P y Q, se puede escribir como el arco coseno de todo esto. A por C más B por D. Entre las longitudes, las normas de las hipotenusas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vemos que una noción geométrica, como lo es el ángulo entre dos líneas, dos segmentos, se puede determinar conociendo únicamente, ¿qué cosa? Las coordenadas de los números. Si ustedes conocen únicamente el P, el A y el B, el C y el D, es decir, las direcciones de esos catetos, de esos puntos finales de esos catetos, conocemos el ángulo entre esos vectores. Y noten tal vez una observación muy importante, que la fórmula, ¿cómo es? ¿Quién era P? Vamos a... El punto P era A, B, o sea, y el punto Q es C, D. Y note que la fórmula, ¿cuál es? Note qué interesante. ¿Cuál es la fórmula? Es A por C, o sea, primero con primero, y más B por D, segundo por segundo. Entonces, esta suma que está aquí arriba, este producto que está aquí arriba, es un producto que ya conocemos también del estudio algebraico de matrices. Note que primero con primero más segundo con segundo es el producto de la matriz fila A, B multiplicado por la matriz columna C, D. A ese producto se le llama el producto punto. Eso realmente no tengo una justificación de por qué se llama así, pero esta operación que aparece acá, esta expresión que aparece acá es un número que nosotros ya conocemos del estudio de las operaciones algebraicas entre matrices, ¿verdad? Esto es lo que uno llamaría P multiplicado por Q. Aquí quiero hacer la observación de que cuando definimos la multiplicación matricial, fuimos muy necios de que la longitud de uno tiene que ser la altura del otro, ¿verdad? Pero eso era para matrices arbitrarias, de tamaños, para tablas, ¿verdad? Para tablas. Entonces, cuando multiplicamos dos tablas, es muy importante esa convención de que el largo de una sea igual al alto de la otra. Sin embargo, aquí ambas tienen la misma longitud. Entonces no hace falta ponerse tanta necedad. Simplemente primero con primero, segundo con segundo. Entonces, este por que estoy escribiendo acá es básicamente el producto matricial, donde ahora no hace falta ponerse en necedades de fila por columna, porque ahora todas tienen el mismo tamaño. Entonces no importa cómo usted las acomode, ¿verdad? Eso fue lo primero que dijimos. Entonces, note que este numerador que está acá es un producto matricial. Primero con primero más segundo por segundo.
Entonces, el coseno del ángulo entre P y Q se puede calcular como el producto matricial de P y Q dividido entre las normas de cada uno de esos puntos, de esas matrices, en realidad. Dice que se podría usar la ley de seno o la ley de coseno para despejar el ángulo. Sí, tiene usted toda la razón. Uno podría utilizar la ley de cosenos. Voy a decir la ley de cosenos. La de senos no estoy seguro, porque la ley de senos, ¿cómo es? Seno es... Sí, la ley de cosenos, a ver, el compañero la está mencionando, la ley de cosenos es la generalización del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sirve cuando el ángulo opuesto es 90 grados. La ley de cosenos es una generalización a esa regla, a esa fórmula, cuando no importa cuál es el ángulo opuesto. Entonces sí, correcto. Uno podría calcular el coseno sin importar que el ángulo opuesto sea o no sea 90 grados. Eso es cierto. Es una muy buena observación. Ok. No sé si tienen alguna pregunta. Déjenme, yo creo que ya me pasé. Voy a aprovechar los 5 minutos, voy a quitarle 5 más. Simplemente para dar una observación acerca de esta fórmula que acabamos de encontrar. Entonces, en resumen, lo que acabamos de decir es que el coseno que define dos puntos en el plano, dos vectores en R2, satisface esta propiedad P por Q, donde recuerdo que este P por Q se refiere al producto matricial de filas y columnas, ¿verdad? Entre la norma de P multiplicada por la norma de Q. Entonces, esta fórmula me permite, por ejemplo, definir otro concepto asociado a ángulos, que es la perpendicularidad. Entonces, uno dice, en general, pensemos de nuevo en R2, en nuestros cursos de geometría del colegio, uno dice que dos flechas, dos vectores, son perpendiculares y ¿qué cosa? ¿Cómo definen ustedes perpendicularidad? ¿Cuál es su noción de que dos cosas sean perpendiculares? Si la multiplicación de las pendientes era igual a 1 o menos 1, no me acuerdo. Creo que era 1. Ok. Ahí estás hablando, sí, estás hablando sobre perpendicularidad de rectas, lo cual, inclusive la podríamos discutir aquí mismo, ¿verdad? Porque cada punto no define únicamente un segmento, sino define toda una recta. Entonces, sí, claro, ¿verdad? Podríamos hablar sobre perpendicularidad haciendo mención a las rectas que contienen a estos segmentos. Pero si yo les digo, voy a hacer un pequeño dibujo, ¿verdad? Si yo les digo, son estos dos segmentos perpendiculares, ¿ustedes qué dirían? ¿Que sí o que no? ¿Verdad? El origen, dos coordenadas, un punto, ¿verdad? Esto me define dos segmentos. ¿Serán perpendiculares? Así de simple vista. ¿Qué dirían ustedes? Sí, porque No. comparten el origen. Bueno, pero la perpendicularidad no es que se intersequen. ¿Qué Que sería? forman un ángulo de Perdón. 90. Que forman un ángulo 90, ¿verdad? Uno usualmente, gracias, ¿verdad, compañera? Cuando uno habla sobre perpendicularidad, bueno, yo no sé, tal vez me disculpo si no es lo primero que les viene a ustedes a la mente, pero usualmente cuando se habla de perpendicularidad es que los segmentos, los catetos, tengan un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Al menos esa es la forma en que yo usualmente lo pienso y creo que es tal vez, no sé, rapimedios, 90 grados. Claramente se intersecan, pero se intersecan como en 30 o no sé, ¿verdad? No son perpendiculares. 90 grados es la forma universal, no sé, de referirse a perpendicularidad. Cuando usted dice esto es perpendicular a aquello, se imagina un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? ¿Cuánto es el coseno de pi medios? 0. 0. Entonces,
si yo les digo, esta es la forma de medir ángulos en R2, ¿verdad? Para vectores, para elementos de R2. ¿Cómo definiríamos la perpendicularidad de dos puntos o de dos vectores? Sí, esos vectores, su ángulo debería ser 90 grados, si queremos decir que son perpendiculares. Pero si coseno de 90 grados es 0, y esta fracción tendría que dar 0, ¿cuál es la forma de que esa fracción dé 0? Pues decimos que P es perpendicular a Q, y aquí tal vez voy a poner las flechitas indicando que me refiero no a los puntos, porque no tiene sentido como decir que dos puntos son perpendiculares, sino las flechas, los segmentos que definen son perpendiculares si el coseno entre ellos es 0, ¿verdad? O sea, si el ángulo es 90. Pero que el ángulo sea 0, quiere decir que esta fracción tiene que ser 0. Y la única forma de que una fracción dé 0 es que su numerador dé 0. Entonces, vean cómo una noción geométrica, como lo es, que algo tenga ángulo de 90 grados, se puede representar de manera algebraica diciendo que el producto matricial de P con Q sea igual a 0. Entonces, esto me da una forma... Ok. Sí. Y el producto de las normas tiene que ser diferente de 0, no importa. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Vea que la norma es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. La única forma de que esto dé 0, ¿cuál es? Bueno, que lo que está dentro de 0, ¿verdad? Que a cuadrado más b cuadrado sea igual que 0. ¿Y cuál es la única forma de que dos números elevados al cuadrado sumados den 0? De que ambos sean 0. De que ambos sean 0. Entonces, note que la norma de un punto, la norma de un vector es 0 únicamente para el vector 0, para el origen, ¿verdad? Si usted se movió vertical, horizontal un poquito, ya su distancia no es 0. La norma es la distancia. Entonces, la única forma de que su distancia sea 0 es que usted no se haya movido del todo. Y si no se movió del todo, está parada en el origen. Es decir, que este número es distinto de 0 y este número es distinto de 0 siempre y cuando tenga dos catetos. Si usted pone uno de los puntos en el origen, entonces ya tiene solamente un ángulo y ya no tiene sentido hablar entre el ángulo entre un cateto y el punto 0. ¿Verdad? Ocupa dos catetos. Y para tener dos catetos, definitivamente ninguno de estos es 0. Pero sí, claro, es una muy buena observación, ¿verdad? La única forma de que la fracción no sea 0, la única forma de que la fracción sea 0 es que el numerador sea 0. Y no me tengo que preocupar por el denominador, porque definitivamente no es 0. Sí, muchas gracias. Entonces, la perpendicularidad, que es un concepto completamente geométrico, la puedo definir algebraicamente. Ve que esto es una fórmula, ¿verdad? Que esto de 0 es una ecuación entre 4 variables, A, C, B y D, ¿verdad? Entonces, la noción geométrica de perpendicularidad la puedo recuperar de las propiedades algebraicas, en este caso, el producto matricial. Entonces, el producto matricial de dos elementos de R2 me dice cuando el ángulo es 0 o cuando no. Para que ese ángulo de 0, perdón, lo dije mal, para que ese ángulo sea 90 grados, pi medios, el producto matricial, ¿verdad? Fila por columna o fila por fila, no importa cómo es, tiene que ser 0. Entonces, vean que, de hecho, yo empecé diciendo que íbamos a hacer lo contrario, agarrar nociones algebraicas y convertirlas en geométricas. Y aquí hicimos lo contrario, ¿verdad? Una noción como la perpendicularidad, que es completamente geométrica, le acabamos de dar una interpretación algebraica que me va a permitir en la práctica saber cuándo dos flechas, dos segmentos, dos catetos son perpendiculares o no, usando únicamente una noción algebraica. Esto es algebraico. Ok, ya desquité más tiempo del que quería, ¿verdad? Entonces me disculpo, pero me emocioné. Ahí disculpen por quitarles tiempo. No les quito más tiempo, ¿verdad? Si tuviesen dudas, pues las vemos la próxima clase. Quedemos hasta acá y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. ¿Profe? Bien.
Una pregunta rápida. Es que no sé si usted lo mencionó al principio, pero no puede estar en la introducción. Ajá. ¿Qué temas entran en esta tarea 3? Esa tarea 3 son 8 o 9 preguntas, es que no recuerdo exactamente, pero son como 7 de la parte de anterior, ¿verdad? Pues todo lo que es eh, determinantes, sistemas de ecuaciones desde un punto de vista algebraico, ¿verdad? La regla Kramer, creo que hay una pregunta, es como el 90 o el 80% es de los temas que vimos la semana pasada, y hay 2 o 3 preguntas, tal vez 2, que tienen que ver con esta geometría vectorial. Hay una que es sobre la suma, que es la geometría, ¿cómo se llama? Esa regla del paralelogramo, ¿verdad? Que la suma vectorial, la suma de vectores, se interpreta como concatenación de flechas. Entonces, si usted tiene 4 puntos que forman las esquinas de un paralelogramo, entonces, bueno, básicamente eso, ¿verdad? La forma de llegar al cuarto punto es siguiendo cualquiera de las 2 flechas. Y no recuerdo si la otra pregunta tenía que ver con perpendicularidad, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Pero sí, sería como un 80 o un 90% de álgebra matricial, sistemas de ecuaciones lineales, determinantes, y 2 o 3 preguntas de lo que acabamos de ver. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Hasta Si luego. si tuviesen dudas con esas preguntas, ¿verdad? Que acabamos de ver, con mucho gusto, pues me escriben, ¿verdad? Y yo les intento aclarar la pregunta. Perfecto, profe. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego.